las 31 partes más inquietantes y enigmáticas de la Biblia. La mayoría de las personas nunca ha leído la Biblia de principio a fin. Si lo hicieras, capítulo por capítulo, descubrirías palabras llenas de sabiduría, historias que inspiran y reflexiones profundas. Pero también hallarías pasajes estremecedores, violentos y enigmáticos, escritos en diferentes épocas, por distintos autores y en lenguas antiguas. Para comprenderlos, es imprescindible analizarlos en su contexto histórico, pues las sociedades de aquellos tiempos eran radicalmente distintas a las nuestras. Cuando se enseña la Biblia, a menudo se omiten estos episodios, ya que su interpretación es compleja y en ocasiones aterradora. ¿Por qué permitió Dios el tormento de Job? ¿Qué son las langostas del abismo? ¿Cuál es el verdadero significado del lago de fuego? ¿Qué eventos rodearon la escalofriante historia del profeta Isaías? En el pasado, las personas eran lapidadas hasta la muerte como castigo. La brutalidad de estos relatos nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la fe en tiempos antiguos. Antes de sumergirnos en estos relatos perturbadores, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Número 1. El tormento de Job. La historia de Job es una de las más aterradoras de la Biblia. En un acuerdo casi impensable, Dios permite que Satanás destruya la vida de Job, un hombre justo y devoto, solo para probar su fe. Satanás le arrebata sus bienes, su familia y los sume en un sufrimiento inimaginable. A pesar de la agonía, Job jamás maldice a Dios, aunque se pregunta por qué el Todopoderoso permite su tormento. Finalmente, entre los capítulos 38 y 42 del libro de Job, Dios responde en medio de una tormenta, reprendiendo a Job por su falta de comprensión. Le recuerda que Él es el creador de todas las cosas y que no está sujeto a las reglas humanas. Sin ofrecerle una explicación directa sobre su sufrimiento, Dios recompensa a Job por su fe, restaurando sus bienes y dándole una nueva familia con 7 hijos y 3 hijas. Número 2. La mano que escribe en la pared. En el libro de Daniel se narra un episodio escalofriante. Durante un majestuoso banquete, el rey Belsasar de Babilonia ordena traer las copas de oro y plata saqueadas del templo de Jerusalén. Él y sus invitados, entre ellos sus esposas y concubinas, beben de estos objetos sagrados mientras alaban a dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. De repente una mano humana aparece flotando en el aire y escribe misteriosas palabras en la pared del palacio. El rey Belsasar, preocupado por un misterioso mensaje escrito en la pared durante un banquete, convocó a sus sabios para que lo descifraran. Sin embargo, ninguno pudo interpretar las palabras, ya que el mensaje estaba en arameo, un idioma que pocos dominaban. En ese momento, la reina recordó que el profeta Daniel tenía conocimiento de esa lengua y aconsejó llamarlo. Daniel, sin aceptar las riquezas y recompensas ofrecidas por el rey, tradujo el mensaje que decía: Mene, Mene, Tekel, Parsin, lo que significaba que los días del reinado de Belsasar estaban contados, que había sido juzgado y hallado insuficiente, y que su reino sería dividido entre los medos y los persas. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado por los invasores, y Darío el Medo ascendió al trono de Babilonia, marcando así el fin de una era y el comienzo de una nueva dominación. La masacre de los inocentes. El rey Herodes de Judea es conocido por haber dado una de las órdenes más crueles registradas en la Biblia: la matanza de los inocentes. Tras el nacimiento de Jesucristo, unos sabios de Oriente observaron la aparición de una estrella que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos. Herodes, temeroso de perder su trono y su legitimidad, fingió interés en conocer al niño y envió a los reyes magos a Belén con la excusa de que le informaran sobre su paradero para poder rendirle culto. Sin embargo, un ángel advirtió a los sabios que no regresaran con Herodes, por lo que tomaron otro camino de regreso a su tierra. José, el padre terrenal de Jesús, también recibió en sueños la advertencia sobre las intenciones de Herodes y decidió huir con María y el niño a Egipto. Herodes, al darse cuenta de que había sido burlado, ordenó la ejecución de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores, con la esperanza de eliminar al futuro Mesías.
Este trágico evento quedó marcado en la historia como un acto de crueldad extrema que buscaba evitar la llegada del Redentor profetizado. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Según el relato bíblico en el libro del Génesis, las ciudades de Sodoma y Gomorra eran conocidas por la maldad de sus habitantes. Sus habitantes eran despiadados, materialistas, irrespetuosos con Dios y no practicaban la hospitalidad con los viajeros. Dios, indignado por los constantes pecados, decidió destruirlas, pero Abraham intercedió por ellas, preguntando si la ciudad sería salvada si se encontraban al menos 10 hombres justos en su interior. Dios aceptó la petición, pero no se hallaron suficientes justos para evitar la catástrofe. 2 ángeles disfrazados de forasteros llegaron a Sodoma y fueron recibidos en casa de Lot, quien les ofreció refugio. Sin embargo, los habitantes de la ciudad, cegados por su corrupción, intentaron abusar de los visitantes. Lot trató de proteger a sus huéspedes, incluso ofreciéndoles a sus hijas en su lugar, demostrando la importancia de la hospitalidad en su cultura. En respuesta, los ángeles revelaron su identidad, cegaron a los atacantes y advirtieron a Lot y su familia que huyeran sin mirar atrás. Cuando llegaron a las montañas, la esposa de Lot desobedeció la orden divina y volteó a ver la ciudad, siendo convertida en una estatua de sal. Mientras tanto, Sodoma y Gomorra fueron consumidas por fuego y azufre, destruyéndolas por completo, junto con sus habitantes y su vegetación, convirtiéndose en un recordatorio eterno del castigo divino por la corrupción y la injusticia. Las langostas del abismo. En el libro del Apocalipsis se describen eventos catastróficos que ocurrirán en los últimos tiempos. Uno de ellos es la plaga de langostas demoníacas. Estas criaturas, descritas con apariencia aterradora, tenían cuerpos parecidos a caballos preparados para la batalla, coronas de oro en sus cabezas, rostros humanos, cabello largo similar al de las mujeres y dientes como los de leones. Además, portaban corazas de hierro y sus alas producían un estruendo comparable al ruido de un ejército en combate. En sus colas poseían aguijones como los de los escorpiones, y su misión era atormentar a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Bajo el mando de Abadón en hebreo o Apolión en griego, que significa el destructor, estas langostas traían consigo un sufrimiento intenso, extendiéndose por 5 meses. Durante este tiempo, las personas afectadas desearían la muerte, pero no podrían alcanzarla, lo que demostraría la magnitud del castigo divino sobre la humanidad impía. Las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto representan uno de los episodios más emblemáticos del Antiguo Testamento y son prueba del poder de Dios sobre las naciones. Estas calamidades fueron enviadas como castigo por los siglos de esclavitud que los hebreos sufrían bajo el yugo del faraón egipcio. La historia, narrada en el libro del Éxodo, relata cómo Dios eligió a Moisés y a su hermano Aarón para liberar a su pueblo y guiarlo hacia la tierra prometida. Para convencer al faraón de dejar ir a los hebreos, Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto, cada una más terrible que la anterior. Estas plagas incluían la transformación del agua en sangre, invasiones de ranas, piojos y langostas, epidemias que mataban el ganado, úlceras en las personas, lluvias de granizo, oscuridad total y finalmente la muerte de los primogénitos egipcios. Fue esta última plaga la que finalmente convenció al faraón de liberar a los israelitas, marcando el inicio de su éxodo hacia la libertad. Moisés se presenta ante el faraón para transmitirle su misión divina y demostrar que actúa bajo las órdenes de Dios. Sin embargo, el faraón egipcio lo ignora y en lugar de liberar a los hebreos, soporta aún más las condiciones de trabajo de los esclavos. Como respuesta, Dios envía 10 plagas para manifestar su poder y doblar el orgullo del faraón. La primera plaga convierte el río Nilo en sangre, dejando a la población sin agua potable. Luego siguen una invasión de ranas, piojos o pulgas, moscas, una peste que mata al ganado egipcio, llagas y úlceras, una tormenta de granizo con fuego, una plaga de langostas, oscuridad y, finalmente, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos egipcios. Sin embargo, los hebreos son protegidos de estos castigos. Antes de la última plaga, Dios ordena marcar con sangre de cordero
las casas de los hebreos, para que sus primogénitos sean preservados. Solo después de este último golpe, el faraón accede a liberar a los hebreos. El diluvio de Noé, también llamado diluvio universal, está relatado en el libro del Génesis. Según la Biblia, la humanidad se había corrompido y llena de violencia, lo que llevó a Dios a decidir su destrucción, salvando únicamente a Noé, a quien consideraba un hombre justo. Dios le ordenó construir un arca de madera de ciprés para refugiarse junto con su familia y una pareja de cada especie animal. El diluvio dura 40 días y 40 noches, dejando la tierra completamente sumergida por 150 días, incluso cubriendo las montañas más altas. Toda la vida fuera del arca perece. Noé, su familia y los animales permanecen en el arca durante 1 año y 10 días. Al salir, encuentran la tierra desolada, sin vegetación ni vida animal. Este evento es el único en la historia bíblica en el que Dios ejecuta su advertencia de destruir el mundo. En el libro de Ezequiel se describe el juicio de Dios contra Jerusalén debido a los constantes pecados y desobediencia de su pueblo. Ezequiel transmite el mensaje divino, advirtiendo que Dios reunirá a la población en la ciudad para purificarlos a través de su ira, comparándolo con el proceso de fundir metales en un horno, donde lo valioso se separa de la escoria mediante el fuego. Este castigo divino simboliza la purificación de su pueblo a través de un proceso severo. La pasión de Cristo abarca el sufrimiento que Jesús padeció antes de su muerte, narrado en los 4 evangelios. En la víspera de su arresto, Jesús experimenta tal angustia que suda sangre, manchando su ropa de rojo. Es llevado ante el Sanedrín y Poncio Pilato, donde es brutalmente azotado con un flagelo romano, un látigo con tiras de cuero y piezas de metal que provocan heridas graves sin causar la muerte inmediata. Casi al borde de la muerte, Jesús es obligado a cargar su cruz, aunque históricamente los condenados solo transportaban el travesaño. Finalmente, es crucificado desnudo, una forma de ejecución que generalmente causaba la muerte por exposición y agonía prolongada. Sin embargo, debido a los castigos anteriores, Jesús fallece en aproximadamente 3 horas, con clavos atravesando sus talones para aumentar el dolor. Más allá de la brutalidad física, lo más trágico es que Jesús soportó esta tortura sin haber cometido delito alguno. Dios emite su juicio final, determinando el destino de cada persona. Algunos son llevados al cielo, ahora conocida como la Nueva Jerusalén, mientras que otros son arrojados al lago de fuego, donde sufrirán eternamente en un lugar de tormento y castigo. Con esto se cierra el ciclo de la ira divina. 11. La decapitación de Juan el Bautista. En el Evangelio de Mateo se relata cómo el rey Herodes encarceló a Juan el Bautista tras ser criticado por haberse divorciado y vuelto a casar. Tiempo después, en una celebración, Herodes quedó fascinado con la danza de su hijastra Salomé y le prometió cualquier regalo que pidiera. Influenciada por su madre, quien estaba molestando con las palabras de Juan, el joven pidió la cabeza del profeta en una bandeja. A pesar de su pesar, Herodes cumplió su palabra y ordenó la ejecución. 12. Los asesinatos de bebés en los Salmos. Más que una narración histórica, este pasaje es un inquietante mensaje contenido en el Salmo 137. A diferencia de otros salmos de esperanza, este presenta un tono radicalmente diferente, con un versículo que dice: «Dichoso será aquel que tome a tus pequeños y los estrelle contra las rocas». Este fragmento expresa un deseo de venganza contra los babilonios, quienes habían esclavizado al pueblo de Jerusalén. 13. Osesnos atacando a niños. En el segundo libro de Reyes se cuenta cómo Dios envió 2 osas para atacar a un grupo de niños que se burlaban del profeta Eliseo. Según la narración, el castigo divino fue la muerte de estos jóvenes solo por sus burlas. Algunos estudiosos sugieren que la traducción original podría referirse a un grupo de jóvenes en lugar de niños, lo que cambia la percepción de las víctimas, aunque no su trágico destino. 14. Joram y las madres antropófagas. En el segundo libro de Reyes se relata una historia estremecedora durante un asedio. 2 mujeres hambrientas acuerdan comerse a sus propios hijos para sobrevivir. Sin embargo, tras haber consumido al hijo de la primera mujer,
La segunda decide esconder al suyo para protegerlo. Este relato tan crudo busca mostrarle al rey Joram la gravedad de la crisis que enfrentaba su pueblo durante la guerra. Las bestias del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis describe varias bestias con características aterradoras. Una con aspecto de león, otra similar a un becerro, una tercera con rostro humano y una cuarta con la apariencia de un águila. Cada una tenía 6 alas y numerosos ojos, y no descansaban nunca. Aunque existen diversas interpretaciones sobre su significado, sus descripciones resultan inquietantes. Estas criaturas se reúnen con el falso profeta para la batalla de Armagedón, pero finalmente son derrotadas por Cristo y arrojadas al lago de fuego. 16. El juicio de Salomón. En el primer libro de Reyes se presenta una disputa ante el rey Salomón. 2 mujeres aseguran ser la madre de un mismo bebé. Como ninguna cede, el rey propone partir al niño en 2 y entregar una mitad a cada una. Ante esto, la verdadera madre renuncia a su reclamo para salvar la vida de su hijo, lo que permite a Salomón identificarla y otorgarle la custodia del bebé. Aunque la historia tiene un diseño justo, la solución propuesta inicialmente es impactante. 17. Séfora circuncida a su hijo. En el libro del Éxodo se narra cómo Séfora, esposa de Moisés, realiza la circuncisión de su hijo con una piedra afilada y arroja el prepucio a los pies de Moisés. Esto ocurre mientras viajan a Egipto para anunciar al faraón sobre las plagas enviadas por Dios. Algunos estudiosos interpretan este pasaje como un intento de Séfora por salvar a Moisés de la ira divina, debido a que no había circuncidado a su hijo. Independientemente de la interpretación, la escena es impactante por su crudeza. La Biblia contiene relatos impactantes que han moldeado la cultura y moralidad occidental. Entre ellos, la visión de Ezequiel sobre un valle de huesos secos que cobran vida simboliza el renacer de Israel en el exilio. Oseas advierte sobre la caída de Samaria, comparando la idolatría con la infidelidad de su esposa. La historia de Dina narra cómo sus hermanos vengaron su abuso masacrando una ciudad entera. El profeta Elías desafió a los sacerdotes de Baal y probó el poder de Dios con fuego del cielo. Un relato perturbador en Jueces cuenta cómo una levita entregó a su concubina a una multitud, resultando en su muerte y una brutal venganza. En Éxodo se establecieron reglas sobre la esclavitud, mientras que en Deuteronomio se ordena ejecutar a quienes incitan a adorar a otros dioses. El Arca de la Alianza trajo muerte a quienes la tocaron, incluso cuando intentaban protegerla. La lapidación era un castigo común, y la Biblia contiene relatos impactantes que han moldeado la cultura y moralidad occidental. Entre ellos, la visión de Ezequiel sobre un valle de huesos secos que cobran vida simboliza el renacer de Israel en el exilio. Oseas advierte sobre la caída de Samaria, comparando la idolatría con la infidelidad de su esposa. La historia de Dina narra cómo sus hermanos vengaron su abuso, masacrando una ciudad entera. El profeta Elías desafió a los sacerdotes de Baal y probó el poder de Dios con fuego del cielo. Un relato perturbador en Jueces cuenta cómo una levita entregó a su concubina a una multitud, resultando en su muerte y una brutal venganza. En Éxodo se establecieron reglas sobre la esclavitud, mientras que en Deuteronomio se ordena ejecutar a quienes incitan a adorar a otros dioses. El Arca de la Alianza trajo muerte a quienes la tocaron, incluso cuando intentaban protegerla. La lapidación era un castigo común, y en muchas historias las culpas de algunos recaían en inocentes. David fue castigado con la muerte de su hijo por su relación con Betsabé. Jesús permitió que demonios poseyeran cerdos, llevándolos a la muerte. Algunas enseñanzas parecen radicales. Jesús dijo que sus seguidores debían odiar a su familia y estar dispuestos a sacrificarse. Jonás fue tragado por un pez como castigo por desobedecer a Dios. Las mujeres fueron tratadas con desigualdad, siendo vistas como inferiores en muchos relatos. A pesar de su dureza, estos relatos buscan enseñar lecciones de fe y obediencia. Aunque algunos castigos parecen crueles, forman parte de la historia religiosa y su impacto en la sociedad sigue vigente. Si este contenido te resultó interesante, compártelo y suscríbete a nuestro canal para más historias. En muchas historias, las culpas de algunos recaían en inocentes. David fue castigado con la muerte de su hijo por su relación con Betsabé.
Jesús permitió que demonios poseyeran cerdos, llevándolos a la muerte. Algunas enseñanzas parecen radicales. Jesús dijo que sus seguidores debían odiar a su familia y estar dispuestos a sacrificarse. Jonás fue tragado por un pez como castigo por desobedecer a Dios. Las mujeres fueron tratadas con desigualdad, siendo vistas como inferiores en muchos relatos. A pesar de su dureza, estos relatos buscan enseñar lecciones de fe y obediencia. Aunque algunos castigos parecen crueles, forman parte de la historia religiosa y su impacto en la sociedad sigue vigente. Si este contenido te resultó interesante, compártelo y suscríbete a nuestro canal para más historias.